Hay momentos en la vida en los que una puerta se cierra sin previo aviso. No hubo advertencia clara, no hubo una razón detallada, no hubo tiempo para prepararse. Simplemente ocurrió. Lo que parecía seguro dejó de estarlo. Lo que parecía alineado se detuvo. Y la pregunta aparece con fuerza: ¿por qué Dios permitiría un cierre sin explicación? La Biblia no esquiva esta pregunta. De hecho, la enfrenta de manera directa, aunque no siempre de la forma que esperamos. Porque en las Escrituras, Dios no siempre explica los cierres, pero sí revela su propósito a través del tiempo. Desde el inicio, la Biblia muestra que Dios es un Dios que abre y cierra puertas. No como castigo impulsivo, ni como capricho divino, sino como parte de un diseño mayor que rara vez es visible en el momento del cierre. Una puerta cerrada por Dios casi nunca viene acompañada de un discurso. Viene acompañada de silencio. Y ese silencio es lo que más desconcierta. Porque la mente humana quiere razones inmediatas, pero Dios trabaja con procesos, no con respuestas rápidas. Abraham vivió esto de manera profunda. Dios le prometió descendencia, futuro, propósito. Pero en medio del cumplimiento, hubo puertas que se cerraron sin explicación. Lugares que tuvo que dejar. Personas que tuvo que soltar. Etapas que terminaron abruptamente. Y en ningún momento Dios se detuvo a justificar cada cierre. Solo siguió guiándolo hacia adelante. Esto nos revela una verdad incómoda pero liberadora: Dios no explica todas las puertas que cierra porque algunas explicaciones nos atarían al pasado. Si Dios explicara cada cierre, muchas veces intentaríamos negociar, retroceder, justificar o aferrarnos. El silencio protege el avance. La Biblia muestra que las puertas cerradas por Dios no siempre se sienten como protección al principio. Muchas veces se sienten como pérdida, rechazo o fracaso. Pero el sentimiento no define la naturaleza del cierre. La intención divina no siempre coincide con la percepción humana inmediata. José fue vendido, traicionado y encerrado. Cada una de esas etapas fue una puerta cerrada. No hubo explicación divina mientras ocurría. No hubo voz del cielo aclarando el plan. Solo silencio. Pero cada cierre lo movía, sin que él lo supiera, hacia el lugar exacto donde debía estar. Esto revela algo crucial: una puerta cerrada por Dios nunca es un punto final, es un redireccionamiento. Pero el redireccionamiento solo se entiende cuando dejamos de golpear la puerta cerrada. Muchos procesos se alargan innecesariamente porque seguimos intentando abrir lo que Dios ya cerró. Pedimos señales, buscamos confirmaciones, reinterpretamos circunstancias. Pero la Biblia muestra que cuando Dios cierra, no es para probar nuestra insistencia, sino nuestra obediencia. Una puerta cerrada sin explicación pone a prueba algo más profundo que la fe emocional, pone a prueba la confianza madura. Confiar cuando no hay razones visibles es uno de los actos espirituales más difíciles. Porque no se apoya en lo que entendemos, sino en quién creemos que Dios es. En el Éxodo, el pueblo de Israel experimentó una de las puertas cerradas más desconcertantes: el Mar Rojo delante y el ejército detrás. No había explicación. No había salida visible. Pero ese cierre no era el final, era la antesala del milagro. Dios cerró la posibilidad humana para abrir una intervención divina. Aquí aparece un patrón bíblico constante: Dios cierra primero lo que podríamos resolver por nuestra cuenta, para abrir lo que solo Él puede hacer. Cuando una puerta se cierra sin explicación, muchas veces es porque la siguiente etapa no se puede alcanzar con las herramientas anteriores. Por eso duele. Porque perder herramientas, relaciones, espacios o identidades siempre genera inseguridad. Pero la Biblia muestra que Dios no permite cierres sin antes haber medido nuestra capacidad de caminar sin apoyos antiguos. Otra revelación importante es que no todas las puertas cerradas son castigo. Algunas son misericordia adelantada. Dios ve lo que no vemos. Conoce los desenlaces ocultos. Entiende los peligros invisibles. Y cierra para proteger, aunque en el momento no lo parezca. Sansón ignoró puertas que debían cerrarse, y las consecuencias fueron evidentes. En contraste, David aceptó cierres que no entendía, y esos cierres lo preservaron de destinos que no le correspondían. La diferencia no fue el dolor, fue la respuesta. Cuando Dios cierra una puerta sin explicación, está revelando algo sobre nuestra dependencia.
Nos confronta con una pregunta silenciosa: ¿seguiremos confiando sin control? Porque muchas veces no queremos que Dios nos guíe, queremos que nos explique. Y cuando no explica, sentimos que nos abandona. Pero en la Biblia, el silencio de Dios no es ausencia, es dirección no verbal. Dios también cierra puertas para desmantelar identidades temporales. Hay versiones de nosotros que solo existen en ciertos contextos. Cuando el contexto se cierra, esa versión ya no tiene razón de existir. Y eso duele, porque soltar una identidad duele más que soltar un lugar. Moisés tuvo que aceptar el cierre del palacio antes de liderar al pueblo. Ese cierre no tuvo explicación inmediata. Pasó de príncipe a pastor, de poder visible a anonimato. Pero ese cierre fue necesario para formar el carácter que la siguiente puerta requería. La Biblia revela que Dios no abre nuevas puertas sobre cimientos viejos. Primero cierra, luego reconstruye. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar: Dios cierra puertas incluso cuando las abrimos con buenas intenciones. Porque la intención correcta no garantiza el destino correcto. Jonás tenía razones para huir. Tenía argumentos. Tenía lógica. Pero Dios cerró su camino. No con una explicación suave, sino con una interrupción radical. Porque a veces, cuando no escuchamos razones, Dios permite cierres drásticos para redirigirnos. Las puertas que Dios cierra sin explicación casi siempre están relacionadas con crecimiento forzado. No crecimiento cómodo. Crecimiento real. Y ese crecimiento ocurre en el espacio incómodo entre el cierre y la siguiente apertura. Ese espacio se llama espera. La espera no es castigo. Es transición. Es el espacio donde Dios trabaja en lo invisible mientras nosotros solo vemos vacío. Muchos se desesperan en ese espacio porque confunden pausa con abandono. Pero la Biblia muestra que Dios obra con más intensidad cuando menos entendemos. Hay cierres que no se explican porque no se comprenderían en ese momento. Revelar demasiado pronto podría dañar el proceso. Dios revela a medida que podemos sostener la verdad sin rompernos. Por eso, algunas explicaciones llegan años después. Otras nunca llegan. Y aún así, el propósito se cumple. Una puerta cerrada por Dios siempre viene acompañada de una invitación interna: avanzar sin respuestas completas. Esto requiere una fe distinta. No la fe que espera milagros visibles, sino la fe que camina aun cuando no hay mapa. Abraham caminó así. Hay algo que casi nunca se dice sobre las puertas que Dios cierra: no solo se cierran hacia afuera, también se cierran por dentro. Se cierra una etapa emocional, una expectativa, una versión interna de cómo creíamos que debía verse nuestra vida. Y ese cierre interno suele ser más doloroso que el externo, porque nadie más lo ve. Cuando Dios cierra una puerta sin explicación, también está cerrando una conversación interna que ya no puede continuar. Pensamientos repetitivos, preguntas sin respuesta, escenarios imaginados que ya no corresponden. El silencio no es castigo, es límite. Dios pone silencio donde seguir hablando nos dañaría. En la Biblia, el silencio de Dios siempre tiene función. Nunca es vacío. Nunca es indiferencia. Es una forma de protección espiritual. Muchos personajes bíblicos tuvieron que aprender a vivir sin explicaciones antes de vivir con propósito. Noé construyó durante años sin recibir instrucciones nuevas cada día. Dios habló una vez, y luego guardó silencio. La puerta del entendimiento humano estaba cerrada, pero la puerta de la obediencia estaba abierta. Y eso fue suficiente. Aquí se revela algo profundo: Dios no necesita explicarse para seguir siendo Dios. Nosotros necesitamos explicaciones para sentir control. Cuando Dios cierra una puerta sin explicar, está desmontando nuestra dependencia del control. Y ese proceso es incómodo, porque nos deja frente a frente con nuestra vulnerabilidad. Nos damos cuenta de cuánto necesitábamos entender para sentirnos seguros. Pero la fe bíblica no se apoya en entender, se apoya en confiar. Por eso, una puerta cerrada sin explicación expone nuestras motivaciones. Nos muestra si seguíamos ese camino por obediencia o por conveniencia. Si amábamos el propósito o el beneficio. Si confiábamos en Dios o en el resultado. Muchas puertas se cierran porque Dios ve que,
si permanecen abiertas, terminarían ocupando un lugar que solo le corresponde a Él. La Biblia revela que Dios es celoso no de nuestra libertad, sino de nuestra dependencia. Cuando algo empieza a reemplazar la confianza en Él, incluso algo bueno, Dios permite el cierre. Esto le ocurrió al joven rico. La puerta no se cerró con un no, se cerró con una invitación que él no pudo aceptar. No hubo explicación larga. Solo una verdad directa. Y el cierre reveló dónde estaba su corazón. Hay puertas que Dios no cierra con fuerza, las cierra con una decisión que nos deja ver lo que realmente amamos. Otra revelación bíblica es que Dios cierra puertas para proteger el tiempo. El tiempo es uno de los recursos espirituales más valiosos. Cuando insistimos en lugares, relaciones o etapas que ya cumplieron su ciclo, desperdiciamos tiempo que estaba destinado a formación futura. Dios, que ve el panorama completo, cierra para acelerar lo que viene después. Aunque desde nuestra perspectiva parezca retraso. Marta y María vivieron un cierre así. Jesús no llegó cuando esperaban. La puerta de la expectativa se cerró. No hubo explicación inmediata. Solo silencio. Pero ese silencio preparó el escenario para una revelación mayor de quién era Jesús. Si él hubiera llegado antes, el milagro habría sido menor. Dios cerró la puerta del llegar a tiempo para abrir la puerta de algo que nunca habían visto. Esto nos muestra que algunas puertas se cierran porque el milagro que viene no cabe en el marco anterior. Y aquí aparece una verdad que transforma la forma en que vemos las pérdidas. No todo lo que se pierde fue quitado, algunas cosas fueron liberadas. Cuando Dios cierra una puerta, también nos libera de la presión de sostener algo que ya no nos corresponde. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que se niegan a soltar. La Biblia muestra que Dios no empuja a la fuerza. Cierra. Y espera. Espera a que entendamos que insistir es más doloroso que avanzar. Lot tuvo que salir de Sodoma sin mirar atrás. No hubo explicación detallada. Solo urgencia. Mirar atrás habría sido fatal, no por curiosidad, sino porque el pasado ya no era seguro. La puerta no solo estaba cerrada, estaba siendo destruida. Esto revela que algunas puertas se cierran porque quedarse sería peligroso, aunque no lo parezca. Dios no siempre explica los cierres porque algunas explicaciones vendrían acompañadas de miedo. Y el miedo paraliza. El silencio, en cambio, obliga a moverse. Otra verdad bíblica profunda es que Dios cierra puertas para enseñarnos a escuchar de otra manera. Cuando todo está claro, cuando todo está abierto, tendemos a guiarnos por lo visible. Pero cuando una puerta se cierra sin explicación, nos vemos obligados a desarrollar sensibilidad espiritual. Aprendemos a discernir sin mapas, a confiar sin garantías, a caminar sin confirmaciones constantes. Ese nivel de fe no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en el cierre. Por eso, muchas personas crecen espiritualmente más en los momentos de puertas cerradas que en los de abundancia. Porque la abundancia distrae, pero el cierre enfoca. La Biblia no romantiza las puertas cerradas. Reconoce el dolor. Reconoce el duelo. Reconoce la confusión. Pero también revela que ningún cierre permitido por Dios es definitivo sin propósito. Incluso Jesús experimentó puertas cerradas. Rechazo. Incomprensión. Silencio. No siempre explicó. A veces simplemente avanzó. Eso nos enseña que madurez espiritual no es tener todas las respuestas, es saber seguir adelante aún sin ellas. Tal vez hoy estás frente a una puerta cerrada que no entiendes. Has pedido claridad, has buscado razones, has intentado encontrar sentido. Y el silencio persiste. La Biblia revela que ese silencio no es indiferencia. Es una invitación a confiar en un nivel más profundo. Dios no te está quitando algo para dejarte vacío. Te está quitando algo que ya no puede acompañarte a donde vas. Las puertas que Dios cierra sin explicación no niegan el futuro, lo protegen. No eliminan el propósito, lo refinan. No te abandonan, te redireccionan. Y aunque ahora no puedas verlo, llegará un momento en el que mirarás atrás y entenderás que ese cierre fue uno de los actos más misericordiosos de Dios en tu historia. Porque si esa puerta hubiera permanecido abierta, tal vez nunca habrías descubierto quién estabas llamado a ser después.